A ver. No da chance que ya van a mandar, pero Ya lo mandé. Lo acabo de mandar. Lo mandé hace unos... Acabo de verlo, profe. Ya lo mandé. Bueno. Pero. No, ese no lo vamos a ver todavía. Quiero ver primero lo... En el trabajo del capítulo 33, algunos me omitieron la parte de la antesis, otros omitieron la parte de las dislipidemias, en fin, más o menos así. Pero esta parte yo sí quiero... Buena. Sí, pasa adelante. Sí, yes, hicimos incluso un laboratorio de coagulación. No hay problema. Y como me atrasé un poquito en la calificada, pues no había tenido la oportunidad de parte del infarto al miocardio se produce por un trombo producido, palabras más, palabras menos, por el exceso de lípidos que van formando una capa en el tejido. Entonces, aclaremos un par de conceptos. Bueno, esto de la coagulación sanguínea no es más que un proceso homeostático que el cuerpo lleva a cabo para regular la pérdida de sangre. ¿Ok? La función principal es la de detener la sangre que se va cuando te cortas. Imagínate, te cortas y si no tienes un buen sistema de coagulación, como veremos ahorita más adelante, o no tienes sistema de coagulación, simplemente toda la sangre se puede ir en una cortadita. Pero el común de los mortales, nos cortamos, nos ponemos el dedito ahí 3-4 minutos y a los 4 minutos ya no sale sangre. ¿Y por qué pasa eso? Porque se forma un trombo, se forma un coágulo que evita que la sangre se salga. Pero en el caso de la arteriosclerosis, cuando se forma el coágulo, termina de tapar una arteria y entonces el corazón se detiene. Así que el problema de la coagulación tiene su doble vía, digámoslo así. Entonces un trombo no es más que un coágulo. ¿Ok? Entonces, el proceso tiene dos etapas, la trombogénesis y la fibrinólisis. Trombogénesis, producción de trombo. Eso es lo que usted hizo en laboratorio. Fibrinólisis, la disolución del coágulo. Si yo me corto un dedo y el sistema funciona bien, se produce el trombo que me coagula la sangre y me evita que la sangre se salga. Pero si el sistema contrario no funciona bien, ese trombo puede viajar hasta el corazón, hasta el cerebro, y entonces te puede provocar la muerte. Entonces ambos procesos tienen que llevarse a cabo de manera normal, digámoslo así. Entonces tenemos homeostasis primaria, que es cuando hay un daño en el endotelio vascular. ¿Qué es el endotelio vascular? Las paredes de las venas y las arterias. Entonces, eso yo no voy a meterme con la parte de histología, creo que la verdad que desconozco eso. Ahí solamente yo pongo alguna referencia para saber y ubicarnos en dónde estamos, en el endotelio vascular. En el caso de la aterosclerosis, todo ese endotelio se ve cubierto por una capa gruesa de
lípidos que se van acumulando por el exceso de un consumo excesivo de productos grasos. Entonces, ese endotelio, esas células tienen un sistema que evita la coagulación en el corazón. Hablemos de la parte del corazón. Ese sistema tiene varias cosas. Quiero aclarar por lo menos un par. La primera, mecanismos tromboresistentes, es decir, un mecanismo que evita todo esto. Voy a meter un pedacito ahí. Todo esto se ve afectado cuando el endotelio vascular está cubierto de grasa. ¿Ok? Vamos a imaginarnos que estamos sanos y estamos bien. Bueno, lo primero que produce el endotelio es una sustancia llamada óxido nítrico. Muchos la mencionaron en el trabajo. El trabajo, fíjate, a algunos le puse 70 y pico, 80 y pico, porque la indicación del trabajo era clara. Ese resumen que tú vas a sacar tiene que servirte para estudiar. Y mucha gente se comió toda esta parte. Y si yo pregunto de eso, ya no te sirve para estudiar, por eso les pregunto. Pero la indicación está clara, que ese resumen te sirva para estudiar. Hay algunos que le dejaron por fuera, por ejemplo, los valores del perfil lipídico. Y si yo pongo un caso clínico, que voy a poner uno, el laboratorio de jueves y viernes va a ser estudiar casos clínicos. Y si yo pongo un caso clínico y te digo, se le hicieron análisis a fulanito y el resultado fue tal y tal, y tú ni siquiera te leíste los valores del perfil lipídico. Entonces, por eso me fui bajando puntos. Entonces, mecanismo tromboresistente. Primero, síntesis de óxido nítrico. El óxido nítrico tiene un par de características. Bueno, la enzima, siempre es importante las enzimas. Hay patologías en donde la enzima óxido nítrico sintetasa endotelial se representa así, esta simbología, ENOS, endotelial óxido nítrico sintetasa. ¿Qué hace esa sustancia? Eso se difunde en las plaquetas, pero al difundirse en las plaquetas baja la concentración de calcio. El calcio es fundamental en la coagulación sanguínea. Fundamental. Si no hay calcio, no hay coagulación. Ahorita vamos a ver un poquito más de detalle en eso. Entonces, el óxido nítrico tiene esa característica. Él atrapa, diluye, difunde, como usted quiera llamarlo, el calcio, y entonces se desactiva la formación del coágulo. ¿Ok? Hay otras enzimas, no hay producción de prostaglandina. Las prostaglandinas también son importantes en la coagulación. Hay otras enzimas, aquí quería llegar, la ectonucleotidasa. ¿Qué hace esta enzima? En palabras entendibles, la ectonucleotidasa disminuye o provoca la disminución en el AMP cíclico. Y eso, a la larga, después de un mecanismo un poquito más complejo, lo que hace es que activa las plaquetas. ¿Quién logró sacar coágulo blanco en el laboratorio? Ahorita no me acuerdo. No todos, no sacaron coágulo blanco. No, solo un grupo, el del tubo rojo. En el laboratorio yo no vi información, pero no estoy calificando muy mal, me estoy dando cuenta. Es que salieron a todos, había salido Blanco. el tapón blanco pequeño y después otro grupo lo volvió a repetir. Es que lo que pasó es que usamos primero el hematológico morado y después otro grupo utilizó el rojo. Es cierto. Usamos mal los tubos y ahí fue culpa mía. Esos puntos que se disminuyen no lo somos nosotros. Yo hice en el laboratorio hoy, lo quise hacer
porque le metí un poquitito a tecnología médica, coagulación, dice laboratorio, y en los tubos rojos salió más bueno. O sea, Menos 15 puntos por esa carrera. sí, ya yo estoy fracasado ya. Bueno, lo que quería decir, la activación de las plaquetas, ¿para qué es? Bueno, la homeostasis primaria que mencioné hace un ratito, produce, un producto, valga la redundancia, el producto final de la homeostasis primaria es un trombo blanco de plaquetas. Creo que la otra vez lo mencioné, no recuerdo si lo mencioné, cuando usted, a veces uno se corta y se le infecta la cosa esa, y un par de días después te aparece pus. ¿Qué es pus? ¿Qué es la pus? Células, plaquetas muertas, que no se diluyeron como tenía que diluirse, que se malograron, sufrieron lisis, y produce esa solución hedionda. Entonces, el producto principal de la homeostasis primaria De la primaria es un trombo blanco. un trombo blanco. El trombo blanco debe durar 4 horas como máximo, y debe diluirse, porque el trombo blanco, fíjate, cuando tú te cortas, te cortas más feo, pero bueno, tú te cortas y por ahí sale la sangre. Las prostaglandinas que vimos hace un rato y que vimos en el tema de las prostaglandinas cuando lo vimos, las prostaglandinas tienen una función: atraer plaquetas. Provocan la activación plaquetaria, y las plaquetas se activan, y entonces las plaquetas vienen y se unen aquí. Esa es la homeostasis primaria. Es como decir, el sellado interno. Eso es lo que le decía. Usted pone el dedito, una cortada, y al ratico ya hay una activación plaquetaria allí. La cortada todavía está, pero por dentro ya eso está taponeado. Después viene la homeostasis secundaria, todo el otro proceso, que ahorita llegaremos allá, que tiene como objetivo producir una costra aquí, que se llama fibrinógeno. Esa que nos encanta arrancarnos cada vez que nos sale. Cada vez que hacemos eso, provocamos que el cuerpo tenga que producir más de esa proteína. No hay que arrancarlo. Pero bueno, entonces, el factor tisular, el inhibidor del factor tisular, perdón. ¿Qué es el factor tisular? Bueno, para explicar bien el factor tisular, vamos a ir entonces. Le dije, voy a ver algunos puntos específicos, no voy a ver todo. Aquí. Esto que está aquí, esa maraña de cosas, es lo que se conoce como la cascada de reacciones de la coagulación sanguínea. Todas estas sustancias, todo esto que usted ve aquí, 7, 7A, 8, 8A, 9, 9A, 10, 10A, 12, 12A, todas esas 5, 5A, todas esas son proteínas que se sintetizan en el hígado, y se sintetizan en el hígado como respuesta a un daño tisular o a un trauma. Primero tenemos que esa cascada de coagulación se puede dividir en 2 etapas. Una que se llama la vía extrínseca y la otra intrínseca. Intrínseco porque todo está dentro de la sangre. Extrínseco es porque puede darse acá afuera. Una cortadita acá afuera. Cuando yo tenía 10 años, yo quería ayudar. A mi abuelita estaba cortando una leña allá en el interior, y yo fui de valientoso, de la hacha a cortar. Me di en el dedo.
por gracia de Dios, esa hacha no estaba filosa como tenía que ser, porque si no, no estuviera de pie ahí, pero me hubiera llevado un pedazo. Me agarré la uña, yo sentí el golpe, pero yo no vi dedo por ningún lado, no vi sangre por ninguna parte. Pero me agacho a verme el dedo y donde lo toco se abre el pedazo. Y el reguero de sangre. Eso es un trauma que activa en primer lugar la vía extrínseca porque es aparte, digámoslo así, y provoca la síntesis del factor tisular. Entonces, si el daño es acá en la parte interna, digámoslo así, entonces lo primero que se activa es el factor 2. Aquí hay un par de reacciones adicionales antes, se produce una sustancia que se llama calecreína, no me acuerdo cómo se llama. Vamos a buscarlo para no estar adivinando. Se llama calecreína. Un par de reacciones adicionales. Esa calicreína, esa sustancia es la que activa el factor número 12. Cuando usted ve la vía de coagulación, que hay un 12 y un 12A, un 11 y un 11A, un 10 y un 10, perdón, un 9 y un 9A, ¿qué significa eso? Bueno, los que no tienen A son inactivos y cuando tienen el A ya están activados. Y entonces, donde se activa el primero, se dan todas las reacciones a manera de cascada. El 12 se activa, al activar el 12 se activa el 11 activa el 9, el 9, la activación del 9 provoca la activación del 10. Y así nos vamos. Si empezamos de allá para acá, como les digo, de un trauma, se activa el factor tisular, que activa inmediatamente el factor 7 activa el 10 y nos vamos así, activando y activando y activando, hasta que por fin llegamos al fibrinógeno. Y el fibrinógeno, fíjate aquí, el factor 13 activa la fibrina y eso da como resultado el coágulo de fibrina entrecruzado, que es parte de la cascarita final. Entonces, aquí no tengo, lamentablemente estuve buscando, tengo una mejor imagen de un tipo. Factor 13 activa el fibrinógeno. Sí, la fibrina. La fibrina, el fibrinógeno también activa la fibrina. La fibrina es el factor 1A. El factor 13 también la activa. Eso va a depender de por dónde viene la cascada, dependiendo de si es un trauma, si es un daño en la superficie interna de una vena o de una arteria. Entonces, me hacen falta aquí, a ver, ¿quién se acuerda de lo que hicieron en el laboratorio? Aquí hay varios lugares en donde el calcio es absolutamente necesario, para decirlo de alguna forma. A ver, había una pregunta: ¿en cuáles pasos de la cascada de coagulación el calcio era importante? Por eso es que no me gusta cuando usted me hace, yo los veo haciendo sorteos de que te toca el laboratorio 1 y a ti el 3 y a mí el 2, y entonces si usted no hace el 4 y en el examen yo pregunto del 4, ¿qué me vas a responder? Esa cascada de coagulación, esas preguntas, esas 13 preguntas del laboratorio, todos deberían tenerlas y estudiarlas. Entonces, fíjate, mira el caso del sistema de lo que vimos al inicio, el sistema antitrombótico, ¿cómo se llama? Sí. Aquí, tromboresistente.
Antitrombótico. ¿Qué hacía el sistema tromboresistente? ¿Cuál era la primera cosa que hacía? ¿Cuál era la primera reacción de síntesis? ¿Qué es lo primero que se sintetiza? Óxido nítrico. ¿Y el óxido nítrico qué hace? Inhibe, elimina, quita el calcio. ¿Y en cuáles de estas reacciones el calcio es necesario? Bueno, búsquese esa pregunta 3. Y para terminar esta parte, aquí están los nombres de las proteínas de cada uno de esos factores. El factor 1, ¿qué es? Fibrinógeno. El factor 2, ¿qué es? Protrombina. Esta prueba es muy importante también cuando una persona tiene problemas de coagulación. Hay tres mecanismos de inhibición de la cadena de reacciones de la coagulación. La inhibición del calcio es una de ellas. La vitamina K. Ahí en las preguntas esas hablan de la vitamina K. Mañana, el jueves, le voy a poner a un grupo, le va a tocar un caso clínico que está relacionado con la vitamina K. ¿Qué pasa con los anticoagulantes? Bueno, calcio. El factor 4 es calcio. Y así pues usted tiene una serie de nombres. Hay el factor de Christmas. Ese factor de Christmas es porque lo descubrieron en una noche de Navidad. ¿Quién lo descubrió? La verdad que yo no sé. Le llamaron así. Todas son proteínas. Pero quiero hablar, ya para cerrar esta primera parte, quiero hablar del factor 8. El factor 8 se llama factor antihemofílico. ¿Qué es la hemofilia? Un problema en la coagulación sanguínea. Bueno, es más que un problema, es una patología hereditaria. La persona no tiene una enzima específica que sintetiza en el hígado el factor número 8. Así que donde usted ve aquí, ubíqueme el factor número 8 a... ¿dónde? Me pasé, me salté, no sé dónde estoy. No, más para adelante. Más adelante, Más para adelante, más para adelante. Ahí. ¿Dónde está el factor número 8 aquí? Allá, Allá. ¿Dónde? Una pregunta, ¿la A es la que activa? La A es la sustancia activada. Significa que aquí que el 8 está dentro de la vía, pero ahí no está activa, pero necesita activarse. ¿Qué cosa lo activa? El 7. ¿Qué cosa lo inactiva? La proteína C. Cuando tenemos un exceso de proteína C provocada por una patología X o Y, también me bloquea el factor 8. Aquí, la persona no tiene esta sustancia y la cadena puede empezar, pero allí se detiene, así que no se produce nada de lo demás. Esa patología se llama hemofilia, imposibilidad de coagular la sangre. Un hemofílico no se puede cortar la encía, porque se corta la encía y no llega a tiempo al hospital, se muere. La sangre se sale. Una mínima cortadita, una cosa interna. Estas personas tienen que inyectarse factor 8 todos los santos días de Dios. ¿Hay algún hemofílico aquí? No, gracias a Dios. Pero no solamente el hemofílico, puede haber algún tipo de patología en donde, por ejemplo, tienes un bajón de calcio.
La albúmina es una de las proteínas que transporta el calcio en la sangre. Y si hay una baja de albúmina o hay una baja de calcio, la albúmina se une a otra cosa y también provoca problemas de coagulación. Una falla de vitamina K en el metabolismo de la vitamina K también provoca, la vitamina K inhibe uno de estos factores. Voy a dejárselos allí porque ustedes quiero que me lean las preguntas de laboratorio, si no, eso no tiene sentido ponernos a hacer preguntas. Ok, listo. Quería hacer algunas aclaraciones allí con respecto a esto, porque me dejaron aterosclerosis sin revisar muchos, y eso ahí es muy importante. Lean y vuelvan a leer el capítulo 33. Para mañana no les voy a prometer, pero espero para mañana hacerles un cuadro de los capítulos que llevamos para que usted estudie. Llevamos como 20 capítulos ya, ¿se han dado cuenta de eso? Porque yo sí me di cuenta, no son 20, pero son bastante. Bueno, el tema de la síntesis de moléculas informacionales, le he quitado unas cuantas cosas, porque como ya el parcial es el lunes, de esto no voy a profundizar por dos razones. El martes. No voy a profundizar por dos razones. Ustedes ya dieron biología molecular y debieron haber visto algunas cosas de estas. Y segundo, como me quedo tan cerca del parcial, no me va a dar tiempo de profundizar. Entonces voy a mencionar cosas claves y muy puntuales, y el viernes de esto vamos a ver un caso clínico, un par de casos clínicos que hay allí con respecto a esto. ¿Qué es eso de síntesis de moléculas informacionales? ¿Cuáles son las moléculas informacionales? Las que pasan información. ¿Y cuáles son esas? ¿Cuáles son las moléculas que en el cuerpo sirven para pasar la información genética? ¿Cuál? ADN y ARN. Ya nosotros vimos cómo se sintetizaban las bases, los nucleótidos. Dentro de los nucleótidos vimos la formación de las bases nitrogenadas. Pero tenemos un detalle aquí. Vamos a ver algunas cosas para la introducción del tema. Bueno, a manera de introducción, pues ver la aplicación, la necesidad, digamos así, la necesidad que tiene la genética y la bioquímica de estudiar esto de pasar la información genética. Bueno, ya nosotros vimos los casos de los inhibidores de folato. ¿Para qué se usan los inhibidores de folato? Pregunta del parcial. ¿Para qué bueno, esa pregunta está muy yeye, muy... ¿Para qué se usan los inhibidores de folato? Que se formaba Ay, mira cómo los agarré facilito. ¿Para qué? ¿Por qué se usan los inhibidores de folato? ¿Para inhibir qué? Para dejar de diferenciar lo que es la proteína y la dioxina. era lo después, que se formaba. Sí. Están tratando de buscar una respuesta así muy elaborada, muy bioquímica, y la respuesta es más sencilla que eso. Sí, tiene que ver con el ácido fólico. El que inhibe el ácido fólico. ¿Para qué se usa eso? Claro, para inhibir, para bloquear, para parar la síntesis, la replicación de las células cancerosas. Estoy seguro que sí.
Bueno, sí, claro, pero por eso te digo, ¿y eso para qué? ¿Para qué evitamos que se cierre el anillo donde quimioterapia, claro? ¿Y la quimioterapia para qué sirve? Para curar, contrarrestar el cáncer. La quimioterapia no previene el cáncer. Cuando te ponen quimioterapia ya tienes cáncer. Entonces, bueno, pues obviamente hay una relación entre los genetistas y todo esto para poder estudiar cómo se pasa la información. Entonces, el material genético tiene la capacidad de experimentar cambios, incluso crear nuevas especies. Y yo aquí siempre hago una pregunta para ver quién me responde con la respuesta correcta. Pregunto y el martes les pongo en el examen. Explique de manera elaborada y con bases químicas si usted es una mutación o no. Porque bases químicas con explicación no bioquímica. No me diga sí, no me pongan sí, no me den un por qué. ¿Somos o no somos mutaciones? Sí, somos. Explíqueme por qué. Porque somos el producto de la comprensión de dos tipos de ADN diferentes. Ahí hay un buen punto. Claro. Pero químicamente hasta Ahí hay un buen. No, ahí, esa respuesta yo le pongo 10 puntos ya. ¿En qué parte del proceso, vamos a ver si con esa pregunta me logran responder? ¿En qué parte del proceso se da esa mezcla? La replicación. ¿En la replicación? No. O sea, ¿en qué momento se da la mezcla? Sí. Bueno, después. No. ¿En qué momento? Sí. La replicación. No. Ah, sí. Sí, la historia empieza con el espermatozoide y el hombre. La fecundación. A ver, el cuerpo humano, no hablemos de perros y gatos que están más o menos por ahí. El cuerpo humano tiene dos tipos de células distintas: somáticas y sexuales. ¿Cómo se reproducen las somáticas? ¿Por qué mecanismo? Mitosis. Y las sexuales se reproducen por meiosis. En la meiosis 2, ahorita no me acuerdo en cuál, telafase, metafase, no me acuerdo en cuál, los cromosomas se unen, se mezclan, se parten y se mezclan. Al nuevo cromosoma, al nuevo ADN, le queda un pedazo de mamá y un pedacito de papá. Se llama Croxy. ¿Cómo se llama eso? ¿Viste? ¿Saben de eso? Eso lo dieron en biología molecular, ¿verdad? Eso mismo. Bueno, lo que quiero decir es que eso es un tipo de mutación. Porque el material genético no se copia igualito. Si se copiara igualito, todos seríamos igualitos. Entonces, si entendemos eso, lo que pasa es que estamos acostumbrados a entender la mutación como una cosa que es mala y queremos ser Wolverine, que nos sale o la otra que a veces yo quisiera hacer como uno de esos que por ahí uno que me pienso en morado y nadie me ve. Tenía una compañera de estudio de química que ella decía que si no quería que la profesora la viera, ella pensaba en morado y nadie la veía. Loca, todavía está loca. Bueno, ahora está más loca que antes. Entonces, ¿qué importancia tiene la genética en la medicina? Bueno, en el caso de la medicina, la genética tiene una importancia muy importante. ¿Cuál? Curar enfermedades. Lo que quieren los genetistas, ahí dice que ya lo han conseguido, no sé. Lo que quiere el genetista es agarrar un óvulo, un espermatozoide,
mezclar sus ADNs, pero donde el genetista ve,